Era beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. En el nombre del Señor. Los que ya somos de casa, hermano, un cordial saludo. Y los que nos visitan por primera vez, pues es un gusto tenerles aquí. Habíamos estado anunciando, hermano, que este día íbamos a hacer algo especial. Y pues lo especial es que el Señor está aquí. Pero habíamos anunciado que nuestro pastor general Mario Vega nos iba a acompañar. Y para mí es un privilegio, hermano, es un honor muy grande tenerlo esta noche con nosotros. Así que le damos el tiempo a nuestro hermano para que pase. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué gusto es poderles saludar. Que Dios les bendiga. Hace ya bastantes años que la última oportunidad que tuve de estar con ustedes, obviamente no estaban en este local, sino que fue en otro lugar que no recuerdo su ubicación. Pero estoy hablando de hace bastantes años. No sé si algunos de ustedes estaban ya en esa época. Y desde entonces pues nos hemos visto con el hermano Francisco en diferentes actividades, pero no había podido visitarles hasta el día de hoy. Y es un gusto poderles saludar y estar aquí con ustedes, hermanos. Amén. Dios es bueno y Él tiene muchas cosas todavía para su iglesia, para su pueblo. Lo que nosotros debemos hacer es servirle a Él con todo el corazón, hacerlo con sinceridad, y el Señor sabe recompensar a los que andan con humildad delante de Él. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hacerlo en la primera carta de Juan, el capítulo número 4. Ahí vamos a leer un versículo. Bien, dice Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este versículo que nos enseña una gran verdad acerca del testimonio cristiano. Cuando nosotros hablamos de dar testimonio, normalmente lo hacemos para referirnos a compartir el evangelio con otras personas. También le llamamos evangelizar, el poder hablarles a otros acerca del amor de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz y de cómo podemos ser justificados con el Padre a través de la sangre que Él derramó. Pero hay, hermanos, un elemento del testimonio que va más allá de las palabras que uno pueda utilizar y que tiene que ver con la manera como nosotros vivimos
cómo actuamos, pues eso es lo que está a la vista de las personas. Y este, hermanos, era el mecanismo más valioso que los primeros cristianos tenían para poder compartir las verdades acerca del Señor. Porque el cristianismo nació en un mundo que estaba rodeado de pecado, de muchas expresiones religiosas, pero que todas ellas pues eran bien diferentes y contrarias a la revelación que Dios estaba dando de sí mismo a través de su Hijo Jesús. Un ejemplo de eso lo tenemos cuando Pablo visita la ciudad de Atenas, y dice la escritura que Pablo quedó impresionado de ver cómo la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y en la primera oportunidad que Pablo tuvo de presentar verbalmente el mensaje del evangelio, él comenzó diciendo a los atenienses: yo observo que ustedes son muy religiosos, porque he visto la ciudad llena de altares, de las imágenes de los dioses que ellos tenían, y esta religiosidad llegaba al extremo de que Pablo pudo observar un altar que no tenía imagen y que la dedicatoria decía: al Dios no conocido. Hasta ahí llegaba la religiosidad de los atenienses, que no solamente rendían culto y adoración a los dioses que ellos conocían, sino que incluso al que no conocían, al Dios no conocido, también le rendían culto, le habían preparado un altar. El problema era que todas estas expresiones religiosas tenían imágenes, ídolos que representaban a las diversas dioses o diosas que ellos tenían dentro de sus creencias. Pero cuando surge el cristianismo, se comienza a anunciar un Dios que no tiene imagen, que no había una figura que pudiera representarlo. Entonces, los cristianos hablaban de un Dios que existía, que era real, pero que no se podía ver por ningún lado. Tanto es así que el versículo que hemos leído afirma que nadie ha visto jamás a Dios, lo cual es una gran verdad. A Dios nadie le ha visto jamás, y por lo tanto, como no lo podemos ver, no sabemos cómo es su apariencia, no sabemos cuál es su imagen, no sabemos cuál es su figura, porque Él, en primer lugar, es inmaterial y por lo tanto no lo podemos ver, y en segundo lugar es infinito, razón por la cual aun si pudiéramos verlo, no podríamos captar cuál es su imagen o su figura, porque siendo infinito no tendría final y no alcanzaríamos a ver su final. De tal manera que Dios es un ser que nadie le vio jamás, no puede ser visto. Y para los primeros cristianos era complicado poder anunciar un Dios al cual no se veía, para gente que estaba acostumbrada a que Dios tenía tal o cual imagen. Pero este era un Dios que ahí sí que a ojos cerrados había que creer en Él, porque no se le podía ver. Pero entonces uno se podría preguntar: ¿cómo se puede creer en aquel a quien nunca hemos visto? ¿Cómo podemos creer en aquel que no sabemos cuál es su figura? O aún peor, que la Escritura dice que nosotros debemos amarlo, amar al Señor.
Pero nosotros en nuestra experiencia amamos a aquellas personas con las cuales nos relacionamos, con quienes tenemos diálogo, comunicación. Así, hermanos, es como uno va conociendo a las personas, empatizando con ellas. Uno va tomando afecto, tomando cariño. Pero ¿cómo se puede hacer esto con un Dios al cual no podemos ver? La respuesta es que es cierto que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, Dios lo que ha hecho es que Él se ha manifestado, se ha dado a conocer a nosotros. No lo conocemos a Él, no lo podemos ver a Él, pero sí podemos ver las obras que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho expresa quién es Él. Por eso es que todo lo que el ser humano hace, de alguna manera, usted observa lo que alguien hizo y a través de eso uno puede llegar a deducir cómo es la persona que lo hizo, aun cuando no lo conozca. Si uno ve una pintura, quizás usted no conoce al pintor que la hizo, pero por lo que él pinta o ella pinta, uno puede entender cómo es la personalidad de esa persona. O si alguien escribe un libro, al leer ese libro, en realidad usted está leyendo la mente, el corazón del escritor o de la escritora, y así le conoce. De igual manera, las obras de Dios, entre las cuales está la creación, reflejan su gloria. Por eso es que Pablo allá en Romanos 1 dice que su poder y su eterna deidad se nos revela a través de sus obras de creación. Observando la creación, hay tres cosas que podemos aprender de Él. En primer lugar, que Él es Dios. En segundo lugar, que Él es poderoso. Y en tercer lugar, que Él es eterno. Entonces, la creación es una manera como Dios se revela. Hay maneras distintas como Dios se da a conocer al ser humano, porque Él sabe que nadie le va a poder ver. Pero en el versículo que hemos leído, se nos está diciendo otra manera como Dios se da a conocer a las personas. Y esto es a través de sus hijos, de los creyentes. Porque después de haber afirmado que nadie ha visto jamás a Dios, el versículo dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La clave está en el amor, porque como también esta carta lo dice, Dios es amor. Dios está hecho de una naturaleza que es la del amor. Por lo tanto, si nosotros nos amamos los unos a los otros, en el amor que mostramos hacia las otras personas, dice la Escritura, Dios está en nosotros, Él permanece en nosotros. Es decir, que ese Dios al cual nadie le vio jamás, nosotros le podemos ver en las personas que aman al otro, porque Dios es amor. Por eso yo le decía al principio que el testimonio cristiano no se reduce solamente al hecho de evangelizar verbalmente, compartir la palabra como decimos. Esa es parte del testimonio. Pero también se puede dar testimonio de Dios cuando nosotros amamos a las otras personas. Cuando amamos es porque
Dios está en nosotros. Y este amor que refleja a Dios es más testimonio, expresa mejor a Dios cuando es un amor que se da contrario a lo que el ser humano acostumbra hacer. En una ocasión Jesús, allá en el Sermón del Monte, Él dijo: si ustedes solamente aman a los que les aman, están igual que los fariseos, porque ellos aman a los que le aman. Pero si ustedes van a ser mis discípulos, ustedes tienen que ir más allá de ellos, porque es completamente natural que una persona ame, por ejemplo, a su familia, a sus hijos, a sus padres, las diversas relaciones que uno tiene. Pero no es natural que alguien, por ejemplo, ame al enemigo. Y es lo que Jesús dijo, que para que nuestra justicia fuese mayor que la de los escribas y fariseos, teníamos que ir más allá que ellos. Entonces, si ellos solamente aman a los que le aman, solo les hacen bien a los que a la vez le hacen bien a ellos, entonces nosotros debemos ir más allá y amar a nuestros enemigos. Cuando alguien ama a su enemigo, eso ya no es natural, eso no es común. Incluso la gente puede pensar que eso no es racional, que eso es, ¿qué le diría? Una chifladura o una cobardía, podrían pensar algunos. Pero Jesús dijo que ese es el amor. Cuando una persona ama hasta ese nivel, ahí es cuando Dios permanece en él. Y ahí es donde las personas comienzan a percibir y a detectar que Dios está en esa persona. Hace, hermanos, ya bastantes años atrás, unos más de 20 años, había un hermano en la iglesia que él era muy entregado al Señor, era muy servicial dentro de la obra. Eran de esos hermanos que uno no los puede perder de vista porque siempre estaba haciendo algo para el Señor. Pero de repente este hermano desapareció, ya no llegó a la iglesia. Y después de algún tiempo, no recuerdo bajo qué condiciones, pero la cuestión es que me encontré con él y comenzamos a platicar. Y yo realmente en ningún momento le pregunté: hermano, ¿y por qué ya no llega a la iglesia? Pero salió de él. Y él me dijo: hermano, me dice, usted sabe que yo tengo ya varios años de no ir a la iglesia, y yo quiero explicarle por qué, me dijo. Y lo que había ocurrido es que un poco antes de que él dejara la iglesia, él tenía un par de hijos. Y uno de los hijos resulta que fue asesinado en un hecho un poco confuso, pero la cuestión es que le mataron al hijo. Entonces se dio el funeral y todo, y el hermano siguió en la iglesia, y después de un tiempo es que él se apartó. Entonces él me dijo: ¿sabe? Me dice, ¿por qué yo no llego a la iglesia? Porque yo sé, me dice, quién es el hombre que mató a mi hijo, me dice. Yo lo conozco y ¿sabe qué ha pasado? Me dice, que él está llegando a la iglesia. Entonces parece que a este hombre que había matado a su hijo, como que el Señor lo había tocado, lo había alcanzado, y ahora estaba en la iglesia, en la misma iglesia del hermano. Entonces él dijo: hombre, yo no puedo estar en la misma iglesia donde está el hombre que mató a mi hijo. Entonces, eso hizo que él se retirara.
Pero la verdad es, según él me contó, que él había visitado varias iglesias y él no se sentía bien en ninguna. Entonces, poco después, hermanos, de que habíamos tenido esa plática, él volvió a aparecer en la iglesia. Y yo veía de que él estaba sentado en la iglesia y que participaba del culto, cantaba, alababa. Le estoy hablando, hermanos, de hace 20 años atrás, cuando era muy, muy frecuente. Bueno, realmente era parte del culto, en todos los cultos se hacía, que se cantaba aquella alabanza: bienvenido a esta iglesia que te ama. Dame la mano, dame la mano. Y luego pues había una parte cuando el canto decía: te amo, te amo. Entonces los hermanos, después de haberse dado la mano, llegaban y se abrazaban. Y pasó el tiempo, hermanos, y el hermano siguió en la iglesia. Y otro día, platicando con él, él me dijo: hermano, ¿se recuerda? Me dice, ¿por qué yo no venía? Sí, le dije, me recuerdo. Pues quiero decirle que el que mató a mi hijo todavía está aquí en la iglesia, me dice. Pero ¿sabe qué pasó? Me dice, que yo vine un día al culto y yo vi que el hombre ahí estaba. Pero cuando llegó el momento en que comenzamos a cantar: bienvenido a esta iglesia que te ama, entonces en la parte que dice dame la mano, él directamente fue a buscar a ese hombre y llegó a donde él estaba y le dio la mano. Y usted sabe lo que el canto dice: dame la mano y mi hermano serás. Al que le había matado a su hijo, y se quedó al lado de él. Y cuando llegó la parte que dice: te amo, hermano, él lo abrazó y abrazándolo cantaba: te amo, hermano. Y ahí fue que él logró romper la cadena. Este hombre, como le digo, el asesino, él había tenido una experiencia de conversión, por eso estaba en la iglesia. Ese es el amor que muestra Dios. Ahora que usted ame a su abuelito, pues eso es, toda la gente lo hace, ¿verdad? O que ame a su mamá, o sea, toda la gente lo hace. Pero la cuestión es de que amar a alguien que le ha hecho tanto daño y llegar para abrazarlo, eso está reflejando a Dios. Eso solo Dios lo puede hacer. Y a eso es a lo que se refiere el versículo cuando dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Él permanece en nosotros. Y eso sí lo puede ver la gente. Porque usted sabe, las personas a veces son desafiadoras, son incrédulas en realidad. Y entonces lo que dicen es: bueno, si Dios existe, dígame dónde está. Vaya, ustedes dicen que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. ¿Dónde está? Enséñemelo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Está sentado? ¿Está arriba? ¿Está detrás de una columna? ¿Dónde está? Entonces lo desafían a uno, ¿verdad? Diciendo: ¿dónde está Dios? Pero uno le puede responder: ¿quiere saber dónde está Dios? En ese padre que está ahí, que está abrazando al asesino de su hijo. Ahí está Dios. Allí, en ese amor. Y eso sí lo puede ver el incrédulo. El incrédulo puede ser muy incrédulo, muy ateo, pero este tipo de cosas no le pasan desapercibidas. Se dan cuenta de que existen. Ante ese testimonio, hermanos, ¿quién puede negar a Dios o quién puede decir que el evangelio no sirve para nada? Es que si el evangelio solo sirviera para hablar, para evangelizar, para dar la palabra, como decimos nosotros, quizás el mundo se aburriría y diría: ya vienen esos locos otra vez. Pero si además de las palabras ellos pudieran ver de que de verdad amamos a las personas, pero este amor se expresa de maneras prácticas.
Hermanos, ahí es donde la gente mira a Dios. Entonces dice, bueno, quizás Dios es así. Quizás Dios es así como esta gente que entrega tanto por Él, que sirve a Dios, porque usted sabe que por amor muchos han ido a selvas a predicar. Por amor algunos han renunciado a carreras que hubieran ganado mucho dinero en sus países, pero han decidido ir allá por India, allá por África, a atender enfermos, a limpiar leprosos. Y lo hacen sin recibir un centavo. ¿Y por qué lo hacen? Por amor a esas personas. No sé si usted sabe es un caso algo conocido porque hasta película han hecho de unos misioneros estadounidenses que fueron a Ecuador a evangelizar a una tribu. Llegaron en avión y ellos estuvieron relacionándose con ellos, favoreciéndolos. Pero en determinado momento algo ocurre que los miembros de esta tribu asesinan a los misioneros, los matan a todos. Y entonces la esposa de uno de estos misioneros que habían sido asesinados, bueno, llevan los cuerpos, los traen de regreso a los Estados Unidos, los sepultan y se queda ella viuda con sus hijos. Y después pasa el tiempo y esta mujer comienza a desarrollar un amor por esos indígenas que habían matado a su esposo y a los otros misioneros. ¿Y qué cree que hace? Decide irse a Ecuador también y se lleva a sus hijos. Se lo lleva y regresa al mismo lugar. Solo en avioneta se podía llegar ahí. Aterrizan en la misma explanada donde su esposo y los otros misioneros habían aterrizado años antes. Y llegan los mismos indígenas y ellos comienzan a relacionarse con ellos. Pero esta vez, hermanos, como bien lo dice un canto, ¿verdad? Que hablando de la sangre de los santos, dice, una vez derramada, el evangelio siempre brotará. Y eso fue lo que ocurrió. Que la labor que hizo esta mujer fue mucho más provechosa, en el sentido de que hubo más frutos. Y sabe que cuando las personas de esta tribu comenzaron a convertirse y a convertirse, conoce al hombre que había matado a su esposo, al indígena que lo había matado, y ella lo bautiza. Y resulta que este se convierte en uno de los miembros de esta congregación naciente más útiles, uno de los más estrechos colaboradores que ella tiene en esta misión. O sea, le estoy hablando de un caso real, ¿verdad? Bueno, todo lo que le estoy diciendo es real, nada es inventado. Ese es el amor. Si uno pregunta, bueno, ¿y dónde está el Dios de estos blancos que vinieron en un pájaro y aterrizaron acá? Porque ellos vivían en edad de piedra. Ellos no sabían de los aviones. Para ellos es un gran pájaro que aterrizó ahí, que salieron hombres blancos. ¿Dónde está el Dios de esos blancos? Está allí. En que la esposa de quien ellos asesinaron viene de regreso por amor a ellos y viene para hablarles del Señor. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de ser esa esposa? O si hubiera sido una mujer lo que hubieran matado y usted el esposo, usted hubiera vuelto a ese lugar. Hubiera dicho al gobierno de su país, miren, por favor vayan a bombardear a todos esos ingratos. Pero si nos amamos los unos a los otros, dice la Escritura, entonces el amor de Dios permanece en nosotros. Y si el amor de Dios permanece en nosotros, entonces eso es lo que la gente puede ver. Entonces las personas ven lo que hacemos, las obras de amor que hacemos, principalmente, como digo, hacia nuestros enemigos, son, hermanos, un testimonio tan contundente que el mundo no lo puede negar, que el mundo no puede dejar de pasar de que algo está ocurriendo aquí. Es que o estos están totalmente locos, les faltan 5 tornillos, o de verdad
Dios existe, el Dios que proclaman de verdad es real. Esa es la disyuntiva en que se le pone al mundo. Así hacían los primeros cristianos, porque los paganos a los cuales se evangelizaban estaban acostumbrados a ver imágenes, a ver dioses. Pero ellos proclamaban a un Dios al cual nadie vio jamás. Y si ellos decían, ¿cómo es su Dios? ¿Cómo es su Dios? Yo quisiera verlo. La respuesta es, mira cómo yo amo. Y en el amor que veas que yo tengo a los demás, ahí vas a descubrir a Dios. Pero ese amor tiene que ser un amor extraordinario. Porque si es un amor, como he dicho, por a quienes queremos o quienes nos quieren a nosotros, a ellos queremos, o sea, así todo el mundo ama, así todo el mundo, hermanos, es buena gente, eso no va a sorprender a nadie. Lo que sí sorprende es cuando somos capaces, hermanos, de demostrar un amor diferente. Eso es lo que cambia a las personas. ¿Qué cree usted que cambió a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Fue el amor del Señor. Cuando le dijo, ni yo te condeno. Ella merecía ser condenada, porque el Señor dijo, bueno, está bien que la apedreen. Yo lo único que digo es que el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Todos comenzaron a examinarse. Todos se fueron. Entonces Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, no, ninguno. Entonces yo tampoco te condeno. Ese es amor. Vete y no peques más. Y la deja ir. La perdona, la limpia, la redime, la salva. ¿Y usted qué cree? Que esa mujer volvió a pecar. Ella iba ya marcada por el amor que Cristo le había ofrecido. Nosotros, hermanos, debemos tener el amor de Dios en nuestros corazones. Debemos ser compasivos los unos con los otros, porque el mundo ya tiene demasiada severidad. El mundo ya tiene demasiada amargura. El mundo ya tiene demasiado repudio. El mundo ya tiene demasiada agresividad. El mundo ya tiene demasiada violencia. Ya, hermano, el mundo tiene demasiados insultos. Pero cuando alguien perdona, muestra amor, muestra compasión, está dando un mensaje, hermanos, que nadie podrá negar de que algo está ocurriendo ahí. En eso extraordinario que usted hace, grande o pequeño. Porque para hacer una cosa extraordinaria no necesariamente tiene que ser grande. Puede ser pequeña, pero en esos pequeños detalles, pero extraordinarios, es decir, no son comunes, no son ordinarios. El amor de Dios ahí se está mostrando. Y cuando lo hacemos, el amor de Dios permanece en nosotros. Es decir, Dios está en nosotros. La gente comienza a ver a Dios. No que estén diciendo que nosotros somos dioses, no. Pero lo que la gente dice es, en este amor que estas personas tienen, algo hay allí, algo hay diferente, algo está ocurriendo. Y el versículo cierra diciendo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, en la medida que nos amamos, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Porque usted puede decir, yo quisiera perdonar a mi enemigo, pero viera que no puedo, pero ni sonreírle. Cuando veo que viene, que se me acerca, yo mejor me voy para otro lado, me hago que nunca lo he visto. Pero si tú comienzas con pequeños gestos de amor, entonces lo que dice es que el amor se va perfeccionando en nosotros. Y ese amor va creciendo. Estas personas que son capaces de dar la vida por los leprosos, de dar la vida por los que han asesinado a sus seres queridos, aquellos que son capaces de amar al enemigo, no es que lo hacen de la noche a la mañana, es que el amor de Dios ha ido perfeccionándose en ellos, es decir, la presencia de Dios, la imagen de Dios en ellos
se va perfeccionando, cada vez es más clara, más clara, más clara. Hasta que hay un momento en que la gente dice, no, yo me imagino que Dios ha de ser así como es esa hermana. Así como es esa hermana de compasiva, así como es de amorosa, yo me imagino que así ha de ser Dios. Y hay personas que dicen, no, si yo la veo como que si fuera mi madre. Al hermano yo lo veo como que si fuera mi padre. Cuando lo veo que viene caminando, yo digo, yo creo que así caminaba Jesús, que así era Jesús, que siempre tenía una palabra de perdón, de reconciliación, siempre compasivo, siempre amoroso, siempre extendiendo la mano al pecador. Entonces, cuando nosotros mostramos ese amor, ahí es donde la gente dice, algo hay con estos creyentes. Entonces, la pregunta, hermanos y hermanas, que nosotros debemos hacernos es, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? Porque si usted lo que muestra es de que tuvo un medio roce con alguien y ya nunca más le volvió a hablar, y usted dice, no, yo lo perdono, lo único que nunca más le voy a volver a hablar. Yo como soy cristiano lo perdono, lo único que mi confianza la perdió para siempre. ¿De qué perdón estás hablando? Si la gente ve eso, ni ganas les van a dar de venir a la iglesia. Va a decir, no, no sé, ahí está peor la cosa. Pero cuando nosotros vamos la milla adicional, la milla extra, cuando hacemos lo que nadie hace, como le digo, la gente dice, o están totalmente locos o de verdad existe ese Dios al cual predican. Porque ven que usted está haciendo algo que nadie hace, que va más allá del sentido común. Porque la gente puede pensar así, no, eso ya ni sentido tiene. Pero cuando manifestamos ese amor, ahí es cuando las personas dicen, es que los cristianos son diferentes. Y somos diferentes porque nuestro Dios es diferente. Ya no será necesario preguntar a dónde está Dios, o enséñeme pues, si Dios existe, dígame dónde está, quiero verlo. Lo estarán viendo en el amor, en la compasión, en que les podamos mostrar. Quiera Dios que tengamos ese amor y esa compasión para mostrar. Pero si a usted le pregunta, ¿y a dónde está Dios? Pues enséñemelo. Y usted le dice, ah, incrédulo, hijo del diablo, lo que pasa es que Satanás te tiene los ojos cegados, por eso no te lo puede decir, arderás en las llamas del infierno. ¿Usted qué cree? ¿Que con eso está reflejándoles a Dios? ¿Cree que con eso se van a arrepentir? Más bravos se van a poner y van a decir, bueno, yo no he venido para que me estén insultando, y nos vemos, y se va. Jamás va a volver. Pero si usted tiene amor, compasión para evidenciarlo, o sea, ni le van a preguntar dónde está Dios, sino al contrario, lo van a ver con curiosidad y van a decir, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué es lo diferente que tiene? ¿Por qué cuando esta persona viene yo ya no puedo decir las bromas vulgares que siempre digo, porque me corto delante de esta persona? Y no es que usted llegue con una cara hecha un nudo, no. Es lo contrario, irradia tal paz, irradia tal tranquilidad, que ellos saben de que algo hay ahí. Porque a Dios nadie le vio jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios está ahí. Y las personas podrán ser incrédulas, pero no son ciegas. Y verán el amor. Verán cuando estamos ahí, cuando usted, como digo, da la mía extra, lo que nadie hace. Quizás en el día de descanso, cuando todos lo que quieren, hermanos, es amanecer durmiendo, o pasar en un parque, pasar en un bosque. Pero usted pudiendo hacer eso, usted opta por ir a servir a otros y sin recibir nada a cambio.
La gente dice, aquí hay algo, en esta persona hay algo. Y si le preguntan, ¿y usted por qué lo hace? Porque los amo. Pero usted no los conoce. No, no los conozco, pero los puedo amar. Pero ¿usted qué gana? No, es que el amor no espera ganar nada. El amor se complace en amar. Así que lo hago por amor. Y aunque no reciba nada, es más, aunque pierda y aunque tenga que poner de mi bolsa, lo hago. Ahí es donde la gente dice, este sí que realmente es creyente. Quizás podrán decir, bueno, yo soy ateo, pero a este lo respeto. A esta señora la respeto porque de verdad está marcando la diferencia. Si un día yo fuera creyente, yo quisiera ser como ella. El mundo entienden de que la manifestación de Dios es el amor. Es lo que Jesús dijo, en esto conocerán de que son mis discípulos, en que andan una Biblia bajo el brazo, dijo el Señor. No, ¿verdad? Él dijo, en esto conocerán mis discípulos, en que cantan todas las alabanzas de memoria. Tampoco, él dijo, en esto conocen que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Esa es la clave. Ese es el testimonio. Eso, hermanos, va a atraer más personas que a todas las que podamos atraer amenazándolas o diciéndole, mire, es que si no va a la iglesia viene el anticristo y se va a la gran tribulación y allá va a ir a parar a morir, va a la batalla del Armagedón. Y la gente ni sabe de qué le está hablando usted. Pero el tema del amor, hermano, ¿quién no entiende ese lenguaje? ¿Quién no entiende ese lenguaje? Que Dios nos ayude, hermanos, para poder dar este testimonio a través de nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer, hermanos, la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que quizás ha venido por primera vez a la iglesia o ha venido en otras oportunidades, pero todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que en este momento usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si usted quiere hacerlo, por favor, ahí en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano para que nosotros podamos orar por usted. Eso es lo que queremos hacer, orar por usted. Así que con toda confianza, si necesita recibir a Jesús, tan solo levante su mano y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le bendiga, que le dé una vida nueva, en donde el amor sea su reflejo, su testimonio. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Puede levantar su mano? Venga el Hijo de Dios. O si hay algún hermano, hermana que se ha alejado del Señor, pero necesita reconciliarse, puede hacerlo en este momento también. Puede levantar su mano. Necesita rededicar su vida al Señor. Hoy es su momento para hacerlo. Ahí donde está, levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Venga. Yo le invito para que la gracia del Señor le pueda cubrir, le pueda restaurar y le pueda dar las fuerzas para vivir amando y mostrando la compasión de Jesús. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano. Aproveche la invitación. Aproveche
esta llamada que hago, vamos a orar, pero hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse, levante su mano y vamos a orar por usted. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros vayamos más allá de las palabras y que podamos mostrar en nuestra vida el amor. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y si Dios está en nosotros, las personas lo verán, los amigos lo verán. Señor, te damos gracias porque tú también viniste para revelar al Padre, y lo revelaste con tu compasión, con tu misericordia, con esas manos que libraron a tanto enfermo, a tanto oprimido por Satanás. Con esa gracia, Señor, que solamente tú puedes mostrar. Padre, ayúdanos a todos. Ayúdanos. Tú sabes que sin ti no podemos, pero tu gracia, Señor, nos socorre, nos auxilia. Ayúdanos a mostrar a Jesús, que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros, para que tú permanezcas en nosotros, y así aquel a quien nadie vio jamás puedan verlo en nuestro amor en acción, en nuestros hechos de amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Yo quisiera que cerraran los ojos un momentito, por favor. Yo sé que Dios nos ha hablado, Dios ha tocado nuestros corazones. Si alguien que se va a reconciliar, tal vez alguien se alejó de Dios, y quizás esta es una llamada extra que Dios le está haciendo. Si alguien se va a reconciliar, levantar su mano. Si alguien se va a reconciliar con el Señor, puede levantar su mano en este momento. Vamos a orar por usted. Dios ha hablado.